Cordial saludo, respetada tutora. Este es el desarrollo de la fase 2 de la contextualización del curso de instituciones y organismos internacionales. Somos parte de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la carrera de Ciencia Política. Somos el grupo 252011-15. Los integrantes del grupo son Marlo Jaletes Castrellón, Hernán José Hernández, Josmer Omar López, Gerson Alejandro Marín, Dayana Libet Ovallos y Margarita Teanes. A continuación, la compañera Dayana iniciará el tema del conflicto de Israel y Palestina. Los judíos vivían en esos territorios desde antes de Cristo. En estos tiempos ocurrieron múltiples rebeliones judías en contra del Imperio Romano. La última de ellos, hacia el año 132 y 135, el emperador Adriano da muerte a sus líderes y los exila de su territorio, donde inició a lo que conocemos como la diáspora judía por todo el mundo. El 2 de noviembre de 1917, durante la Primera Guerra Mundial, el ministro de Asuntos Exteriores británico Arthur Balfour remitió una carta a Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad judía inglesa. Se reconoció como la Declaración Balfour para la creación de un hogar judío en Palestina, que está controlado por el Imperio Otomano desde el siglo XVI. En 1915, Henry Mahon, alto comisario británico, envía múltiples cartas al jalife Hussein. El gobierno británico a los árabes y judíos les promete el mismo territorio para crear sus naciones. En 1916 se firmó un tratado secreto, Sykes-Picot, realizado por Mark Sykes y Francis George Picot, donde se iban a repartir el territorio otomano entre ellos dos, Líbano y Siria para los franceses, Irak y Jordania, y Palestina e Israel para los británicos. En 1917 se dio a conocer el tratado Sykes-Picot, y cuando culminó la Primera Guerra Mundial en el año 1918 se repartieron los territorios como habían quedado. Judíos y árabes quedaron con los crespos hechos. Se sintieron traicionados y empezaron a luchar por esos territorios. Muchos judíos en sus nuevos territorios logran acumular capital y hacia el siglo XIX empiezan a colonizar comprando tierra en estos territorios. Los árabes junto con las autoridades británicas empiezan a acosarlos y hasta asesinarlos. Los judíos en respuesta forman la Hagana, grupo de autodefensa judío, que posteriormente se convertiría en el ejército de Israel. Entre 1936 y 1939 se lleva a cabo una gran oleada de colonización judía hacia el territorio palestino. Perseguidos por los nazis en 1939 ocurre la Gran Revuelta Árabe, donde los árabes intentan exiliar tanto musulmanes, británicos y judíos, muriendo miles de ellos. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la ONU, dándose cuenta del sufrimiento que experimentaron los judíos, desean ayudarlos a crear un territorio seguro para ellos. Por lo tanto, dividieron una zona entre palestinos y judíos que van a ser las regiones de Palestina e Israel. Jerusalén permanecería bajo el control de la ONU. Esa repartición fue aprobada el 29 de noviembre de 1947 y los británicos se retiraron de Palestina el 15 de mayo de 1948. Día antes, Israel declaró su independencia. Los estados que rodean este territorio, también recién creados entre el año 1922 y 1946, Egipto, Arabia Saudita, Irak, Líbano, Siria y Jordania, esos países intentan quedarse con este territorio de palestinos e israelíes, pero Israel los vence en guerra, aumentando su territorio. Se crea en 1952 la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, dando participación al presidente Nasser de Egipto y el rey Hussein de Jordania y Yasser Arafat, Palestina.
En 1967 ocurrió la Guerra de los 6 días, donde Israel derrota a sus vecinos árabes tomando gran territorio de algunos de ellos. En 1979 se firma la paz entre Israel y Egipto mediada por el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, donde se le devolvió la península del Sinai a Egipto. En 1979 ocurrió la Revolución Islámica, llegando al poder el Ayatollah Khomeini, quien empieza a ser el principal patrocinador de los grupos radicales palestinos. Entre 1987 y 1993 ocurre la primera intifada, donde la población árabe, cansada por su mala calidad de vida, inicia revueltas en contra de sus opresores, formándose el grupo revolucionario Hamas, declarado hoy en día como terrorista. Se inician entre 1991 y 1993 conversaciones de paz, llegando a los acuerdos de Oslo, intercambiando paz por territorios, donde se reconoció la autoridad nacional palestina. En 1994 se firma la paz entre Jordania e Israel. Los grupos extremistas palestinos principalmente continuaron atacando al territorio de Israel, por lo que Israel no cumplió con lo acordado en Oslo y siguió creando asentamientos, y así inicia en el 2002 la segunda intifada. En 2002, como prevención contra los ataques terroristas, Israel construyó un muro en las fronteras de Gaza y Cisjordania. En 2005, Israel se retira de la franja de Gaza, quedando totalmente en control de la autoridad palestina. El conflicto entre Israel y Palestina, más allá de ser un conflicto bélico entre dos países, es un conflicto cultural que se remonta siglos atrás entre dos culturas, entre la cultura islámica y entre la cultura de Israel. Pues bien, Israel considera que Jerusalén pertenece a ellos por derecho divino, porque desde hace siglos su cultura se ha basado en esta ciudad, y por su parte Palestina considera que les pertenece esta ciudad, ya que desde hace varios siglos sus antepasados han vivido ahí, y su cultura también hace parte de esa ciudad. Por su parte, organismos internacionales han intentado mediar entre estos dos países, pero la verdad no se ha conseguido mucho, ya que entran otros componentes como grupos guerrilleros, grupos terroristas, como es el caso de el grupo Hamas, en cabeza de Ismael Haniyeh, que desde la década pasada, específicamente desde el año 2010-2011, fue creada este grupo terrorista, y en los años 2014, 2019 y 2021 ha orquestado ataques terroristas en bases militares de Israel sin generar realmente mucho daño, pero lo que sí ha sucedido es que las represalias del ejército de Israel han generado muchísimas muertes, principalmente en las ciudades que ha atacado, como la Franja de Gaza. Ha habido mucha población civil que ha muerto en este enfrentamiento, y pues el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, ha hecho lo que ha podido en cuanto a intentar formar su Estado-nación, en poder consagrarse, en poder intentar que haya un cese al fuego, en que se pueda lograr la paz con el pueblo con el país de Israel. Pero por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu es una persona que realmente quiere la guerra, y no se han visto muchas muestras de querer negociar, o de querer delimitar, o de querer arreglar unas fronteras entre estos dos países, y así poder reconocer la soberanía de los palestinos. Por otro lado, los ciudadanos, los migrantes palestinos que viven en Israel son víctimas de persecución, de estigmatización, de discriminación por parte de los israelíes,
quienes los persiguen son perseguidos por el hecho de tener una cultura diferente, por el hecho de tener una religión diferente. Eh, si pudiéramos, si debiéramos mejor dar una definición de la situación actual entre estos dos países, diríamos que es un conflicto bélico, principalmente entre Hamas, este grupo terrorista, y el ejército de Israel. Eh, pero también hay que decir que es un conflicto también cultural, intentar por parte de estos países prevalecer su cultura, prevalecer sus territorios, eh, y pues que definitivamente ha escalado ese conflicto ha escalado a niveles que son preocupantes, y que por esta razón países como Egipto, como Qatar, han intentado servir de mediadores en este conflicto. También organismos internacionales y otros países de Europa han intentado eh, sentar su posición a favor de la paz, a favor de que este conflicto termine, pero como decía, tiene varios matices, varias causas que no permiten que se pueda dar la paz entre estos dos territorios. Eh, Muchas gracias. Para anexar a lo que dice mi compañero, quisiera decir que correctamente este conflicto es bélico, en el cual el objetivo principal es el desgaste del rival en todo sentido, conservando la mayor cantidad de fuerzas propias. Aquí el vencedor es el último que queda en pie, o el que logra destruir al rival, generando mayor número de bajas, desestabilizando completamente su economía, o corrompiendo la moral del pueblo, encajando perfectamente dentro de lo que se conoce como una guerra de desgaste. A lo largo de los años, la rivalidad entre ambos no se ha logrado disminuir. Sin embargo, en determinados momentos de la historia se han obtenido treguas, por algunos meses o incluso años, en lo que la violencia y los bombardeos han dejado de ser el foco de atención en la comunidad internacional, por lo que en ciertas formas la atención han quedado relegadas durante algún tiempo. Con el alto del fuego que se ha alcanzado este último 20 de mayo, hay que tener claro que las fuerzas, tanto israelíes como palestinas, están preparadas para el ataque en cualquier momento, si creen que su rival no llegó a cumplir su parte de acuerdo. Por último, la tregua es momentánea, pone fin a una de las escalas más violentas de los últimos años, pero no es segura. Pareciera que esta guerra no tuviera fin, lo cual tiene preocupado a los entes internacionales, ya que esto puede convertirse en una gran problemática para la región, llegando a ser una catástrofe o la principal consecuencia de muchas problemáticas que trae consigo la guerra, la violencia y la destrucción para la economía y la sociedad. Bueno, como ya han explicado mis compañeros, este conflicto se vive desde hace muchos años. Sin embargo, la parte geográfica y la división territorial es, por decirlo así, uno de los puntos más importantes de este conflicto, ya que ambas naciones reclaman derechos tradicionales sobre toda esta tierra. Los israelíes, por parte de los pueblos hebreos, y el Estado de Palestina, que acaba de recalcar que es un Estado de reconocimiento limitado, por parte de los pueblos filisteos. Ambos estados reclaman su derecho a habitar este territorio, por lo que este conflicto territorial se podría decir que empieza a principios del siglo XX con la migración masiva de judíos desde Europa hacia Palestina, en ese entonces parte del Imperio Otomano. Cuando el Imperio Otomano cae, al finalizar la Primera Guerra Mundial, estos territorios pasan a ser colonias británicas, cuya migración sigue aumentando a gran escala, llegando hasta al punto de que en Palestina el 20% de su población era de carácter judío. Esta migración aumenta y llega a su punto cúspide con el auge de los fascismos europeos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, diferentes atentados terroristas hacia posiciones inglesas por parte de grupos extremistas israelíes hacen que la recién creada ONU declare el Estado de Israel, un nuevo Estado, y realiza una división geográfica entre Palestina e Israel. Sin embargo, esto no gustó para nada en la Liga Árabe y en Palestina, la Liga Árabe que también se encontraba recién creada.
La Liga Árabe le declara la guerra a Israel 3 días después de su creación, una guerra que termina perdiendo la Liga Árabe y le cuesta territorios a Palestina. Palestina, que a lo largo de estos años ha sido la más golpeada con esta volatilidad territorial, ya que hay puntos históricos donde Palestina ha perdido todo su territorio. Y Israel ha ganado aún más territorio, anexándose la península del Sinaí junto con el canal del Suez y parte de Cisjordania. Territorios que serían devueltos con la firma del Tratado de Oslo, donde se le otorgaría parte de Cisjordania a Palestina junto con la Franja de Gaza. La Franja de Gaza cabe recalcar que se encuentra aislada del resto del territorio de Israel por un muro construido por las fuerzas de defensa israelíes. Aquí se podría decir que con el Tratado de Oslo se firmó una paz donde ni palestinos invaden Israel, ni israelíes invaden Palestina. Sin embargo, el gobierno israelí ha fomentado la creación de asentamientos y colonias humanas en territorio palestino, donde han ido mermando poco a poco su territorio, cosa que es completamente ilegal según la ONU. Esto ha desencadenado el recrudecimiento del conflicto, como se vio en el año 2021, donde el mayor perjudicado ha sido Palestina. Palestina, que si bien ha dado pelea, ha dejado imágenes fuertes como durante la primera y segunda intifada en contra del gobierno israelí. Sin embargo, si se habla de potencia militar, Palestina en este rubro tiene todas las de perder. En el conflicto Israel-Palestino podemos encontrar organismos internacionales gubernamentales en los cuales fue su mayoría los que, como Estados Unidos, en su momento apoyó Israel, y su rol siempre fue generarle su territorio, y Gran Bretaña, que en su momento pues hizo el rol de conquistador, manejó estos territorios, pero al él elevarse y dejar unas tribus ya radicadas de Israel, se empezó a generar y agudizar más el conflicto. Posteriormente podemos observar durante todos estos tiempos pues siempre ha estado la ayuda de los países como Túnez, como Egipto, como Jerusalén, que estuvieron apoyando de una manera humanitaria y siempre tratando de generarle una salida pacífica al conflicto. Otros organismos internacionales gubernamentales que solo estuvieron como rectores, como garantes nomás, podemos mencionar a Rusia, a China y a Francia. Y como el organismo internacional más importante en todo esto y que está aún activo, podemos mencionar a la Organización de las Naciones Unidas, la cual en 1947 y 1948 pues generó una división. El rol de él fue generar una división pacífica a los dos pueblos, pero nunca fue suficiente, siempre fue fallido esa salida del conflicto. En estos momentos todavía está a la espera de que las partes generen una iniciativa, una salida del conflicto pacífica para tranquilidad de sus pueblos y de los vecinos de la región. Finalmente podemos concluir que haciendo un análisis de la evolución histórica que han tenido las organizaciones internacionales y pues los problemas que se han evidenciado en las relaciones internacionales de Israel y Palestina, se basa en diferentes contextos, incluidos sus vecinos, con antecedentes religiosos, territoriales, disputas por tierra de Jerusalén, por religión entre cristianos, musulmanes, judíos y la división de los armenios. Los organismos internacionales aspiran a acercarse, coordinarse, llegar a acuerdos, poder negociar y tomar medidas para salvaguardar la paz y buscar constantemente el bienestar humano. Algunas de las características que podemos resaltar de los organismos internacionales son el carácter interestatal, se crean por acuerdos entre los países, cuentan con organismos operativos permanentes como la OEA, la ONU o la OTAN. Pueden tomar decisiones, protegen los estados miembros de agresiones o aceptan a otros estados como parte de ellos para evitar algún tipo de conflicto. Muchas gracias.